Estimadas alumnas y estimados alumnos del curso de películas para comprender la vida. ¿Cómo andan ustedes? Muy buenas tardes, les mando mis saludos. Hoy es lunes 27 de abril, aunque parezca mentira. Está terminando el mes de abril y uno ya está en una altura en donde descubre que ha sido un mes, con más de un mes ya, de una modalidad educativa que implica este distanciamiento físico. Así que realmente, por momentos agotado, ha sido un mes de desafíos enormes para poder mantener la propuesta educativa. Y por otro lado, de repente también contento y feliz de que hayamos podido sostener estas acciones y bueno, por algunas, bueno, por las cosas que uno va compartiendo, la verdad que uno también siente que estos esfuerzos son significativos y son valorados por muchas personas y que de repente en estos tiempos de cuarentena, el poder mantener estos espacios y el poder mantener estas actividades eh, hacen de por ahí esas muchas horas que a veces uno empieza a tener más desestructuradas, encuentren también una estructura y encuentren un sentido. Y de repente la verdad es que las películas son una buena opción para cuando uno está con más tiempo en la casa. También es cierto que en los inicios de las cuarentenas uno se pone a ordenar y ordenar y ordenar cosas, tal vez hasta vengan más, y a veces uno hasta tal vez tiene la sensación de que nos falta tiempo. Bueno, quizás ahora ya empiece a llegar un momento de la cuarentena en donde nos encontremos que muchísimas cosas ya están ordenadas y haya efectivamente más tiempos libres o tiempos ociosos. Vamos a ver cómo sigue esto. Bueno, nosotros en las últimas clases las destinamos a una película en particular, que era la película Avis de Mistral, que bueno, a mí me parece preciosa y creo que en general les ha gustado bastante, por lo menos esa ha sido la sensación a partir de muchos de los escritos que he recibido, de los comentarios que he ido compartiendo con ustedes. Así que me alegro que les haya gustado, siendo una película relativamente simple o relativamente sencilla, con algunas conflictivas tampoco ni tan dramáticas ni tan excesivas, pero una película movilizante porque toca asuntos de las vidas familiares que inevitablemente a todos nosotros en algún punto también siempre nos lleva a nuestras propias historias familiares y a las emociones que se viven en la vida familiar. Y yo, bueno, como que en estos videitos que voy a preparar para el día de hoy, me voy a centrar y les voy a compartir un trabajo que yo he hecho sobre el concepto de la abuelidad, porque es una película en donde efectivamente las personas mayores que aparecen en esta película lo hacen desde un rol singular, que es esto el de la abuelidad. Entonces, ese es un tema que a mí siempre me ha interesado. Bueno, por algo que también toca en lo personal, que es la relación que yo tuve con mis abuelas y que fue un poco la pregunta que les dejé a partir de la película, es decir, cómo en las vidas de cada uno de nosotros, bueno, qué tan significativos fueron los abuelos, si estuvieron allí presentes o ausentes, o cómo fueron sus presencias o sus ausencias. Me encanta porque me han narrado de me han narrado de brujas, me han narrado de abuelas excepcionales, me han narrado de abuelos muy potentes, me han narrado de muchos que no han conocido prácticamente a sus abuelos o que los perdieron siendo ellos siendo muy niños. Entonces, de que no tuviesen como grandes gravitaciones en las vidas familiares. Así que bueno, hay una gran diversidad. Y también después diversidad en los modos de vivencia del rol, quienes efectivamente son abuelos y la diversidad también de relaciones con los nietos. Bueno, es que efectivamente es muy difícil llegar como a síntesis de algunos de esos roles porque la diversidad es lo más común en los procesos de desarrollo, es decir, la multiplicidad de trayectorias, las enormes como diferencias que hay entre unos y otros.
Pero bueno, yo ya les voy a compartir, les decía, eh, ese, ese como artículo y ese texto que, que he preparado en el contexto de, bueno, de mi docencia también en la universidad, porque yo como docente en la universidad trabajamos con los alumnos y este año justamente vamos a hacer con los alumnos un seminario trabajando ese concepto, el concepto de la abuelidad desde una perspectiva estrictamente psicológica, como una tarea o como una de las posibilidades que emergen en la adultez mayor o antes, porque ya vamos a ver que uno puede llegar a ser abuelo muy joven, como quien dice, ¿sí? Bueno, y además de estas como comentarios que vamos a hacer sobre la abuelidad, vamos ya a mandar el enlace de la próxima película con la que vamos a trabajar, que es una película que se llama Una pastelería en Tokio, ¿sí? Así que les voy a pasar después ese enlace y ya les voy a resumir un poquito de qué se trata también esa película, ¿sí? Bueno, pero yo les decía, eh, de trabajar un poquito esta cuestión de la abuelidad. Entonces les voy a ir leyendo y les voy a ir compartiendo un texto que se llama Entre abuelos y nietos, reflexiones sobre la abuelidad, de mi autoría y también con la colaboración del doctor Andrés Urrutia, que es el profesor titular de la cátedra de Psicología Evolutiva de la Adultez y la Senectud, en donde trabajamos juntos. Y arranca con una introducción que dice lo siguiente. El presente trabajo se propone como objetivo reflexionar sobre la abuelidad, término que se utiliza cada vez con mayor frecuencia y que hace referencia a una vinculación intergeneracional en el ámbito familiar. Considero que la abuelidad requiere de ciertas discusiones para precisar su significado, ya que la misma puede esconder prejuicios o generar una cierta mirada naif e ingenua sobre los abuelos. Primer comentario que quiero como hacer, porque a mí me dan ganas como de agarrarme de los pelos, y más en estas épocas, en donde las noticias todo el tiempo, hacen foco, en esta época de la pandemia, en cuidar a los abuelitos, cuidar a los abuelitos, cuidar a los abuelitos. Y a mí me da por el centro del alma, no por una cuestión compasiva, sino que ese cuidar a los abuelitos esconde algo que hay que enunciar con claridad, que es que hay siempre una mirada muy naif y muy peyorativa de las personas mayores. Y eso es parte de los prejuicios de estas épocas. ¿Por qué? Porque la categoría de abuelo es una categoría familiar que no es adecuada para definir a las personas en tanto que sujetos sociales. O sea, nuestras comunidades no tienen que cuidar a los abuelitos. Nuestras comunidades, los estados nacionales, provinciales, etcétera, tienen que cuidar a sus ciudadanos, no a sus abuelitos. Entonces, entendernos que todos somos ciudadanos con igualdad de derechos y quizás en algunos casos con un plus de derechos, como los niños o quizás personas en situaciones de fragilidad, tendremos un plus de derechos y no menos derechos. Pero no hay que confundir las categorías sociales con las categorías familiares. Porque cuando uno empieza a naturalizar el uso de categorías familiares, como abuelito, por lo pronto puede estar cometiendo una enorme torpeza, porque muchísimas personas mayores no son abuelos. Entonces no tienen por qué aplicarse esa categoría familiar. Porque a muchas personas les molestaría ese trato familiero, que es como excesivamente confianzudo, del mismo modo que cuando uno va, qué sé yo, a algún comercio, si te dicen, madrecita, ¿qué quiere? Del mismo modo que a veces también otros confianzudamente te dicen, hijito, ¿qué querés? Entonces digo, a veces pueden ser expresiones genuinamente cariñosas, pero a ver, es como muy inadecuado su uso en los espacios de discusión política y en los medios de comunicación, ¿sí? Sí, y bueno, lamentablemente, digamos, es decir, por más que uno en las cátedras con los estudiantes todo esto uno lo trabaja sistemáticamente, las sociedades no cambian a la velocidad que uno quisiera que cambien. Son debates que se tienen que seguir dando, pero a mí en lo personal es como agotador escuchar siempre ese discurso del abuelito, del abuelito y del abuelito, porque en realidad lo que más me preocupa es básicamente, es decir, no
hay una clara conciencia del trato hacia las personas mayores, no en esos términos familiares y muchas veces como hasta caritativos. Porque cuando uno transforma los sujetos, en vez de sujetos sociales, los nomina en categorías familiares, pareciera ser entonces que los abuelitos los tienen que cuidar los nietitos, ¿sí? O que los abuelitos los tienen que cuidar la familia. Entonces es también como un corrimiento de la responsabilidad colectiva del Estado y de todas las instituciones que formamos parte de la vida social, de reconocer a la persona mayor no en términos de familiaridad, sino en términos de ciudadanía, que son cosas distintas. Bueno, dicho esto, vamos a trabajar ese concepto, es decir, esa mirada ingenua sobre los abuelos. Vamos a enmarcar a la abuelidad como un fenómeno que es normativo, pero que no es universal de la segunda mitad de la vida, ¿sí? Cuando nosotros decimos que algo es normativo, uno quiere decir que, bueno, es esperable, es como una norma, es esperable de que esto uno lo halle en determinado momento del ciclo de la vida. Efectivamente, los abuelos, uno es abuelo en general ya cuando está llegando a la adultez, por lo menos la adultez media, ¿sí? Que de todas formas uno dice, uy, si alguien es abuelo a los 40, 42, qué joven. Sí, efectivamente, eso es muy joven, pero efectivamente ya también es parte como de una adultez media, pero siendo algo normativo, es decir, es algo esperable que muchas personas sean abuelas en el trayecto de sus vidas, no es universal. No es universal, no es un fenómeno universal, claramente. Uy, uy, acá. Bien, entonces, han proliferado muchísimas investigaciones en los últimos años sobre la abuelidad, aunque, acá yo también aclaro, más que los innumerables trabajos que abundan sobre la temática, son papers sobre grandparenthood. Es muy desbalanceada la producción de investigación empírica en lengua inglesa y en lengua castellana, es decir, la abuelidad se ha estudiado mucho, pero bueno, ¿quiénes las estudian? Los países que tienen más recursos para hacer investigación, entonces cada vez más surgen trabajos sobre grandparenthood, que así se enuncia en inglés. En cambio, abuelidad ya vamos a ver que es un término, que es nuestro término como quien dice castellano. Hay menos trabajos. Y los trabajos son generalmente trabajos empíricos. Así que quiere decir eso, trabajos en donde se ha tratado de recuperar cada vez más datos empíricos, más informaciones, bueno, a ver los abuelos, qué promedio de nietos tienen en estas épocas, en otras épocas, qué tareas realizan, cuáles son los acompañamientos que hacen a los nietos, cómo es el vínculo, provee satisfacción, no provee satisfacción. Entonces, todas esas temáticas se han empezado a investigar cada vez más en los últimos años, ¿sí? Entonces, más allá de la cantidad de estos datos empíricos, a mí lo que me va a interesar es realizar una lectura de la abuelidad que integre distintas perspectivas. Y aspiro, al menos en este trabajo, a evidenciar que hay aspectos que son como más invariantes y estructurales de la abuelidad en sus dimensiones intrapsíquicas y en sus dimensiones vinculares, y para eso voy a rescatar los aportes del psicoanálisis como teoría del desarrollo, y también enmarcar la abuelidad como una tarea en el curso de la vida, ¿sí? Siempre en la psicología del desarrollo es como que hay como una preocupación para tratar de poder percibir aspectos que son como los más invariantes, es decir, qué tiene de, qué sé yo, qué puntos de contacto uno podría encontrar entre la abuelidad que uno tal vez vivió con sus propios abuelos, o la propia si uno es abuelo, la de acá, la de otras épocas históricas, la de acá con Irene, que está en el sur de Francia y que tal vez es una cultura muy distinta, y aún con todas las diferencias que hay, tratar de ver si hay cosas que son como más trascendentes e invariantes más allá de los lugares y de las épocas, y otras cosas que estén más sujetas a los cambios de las épocas. Entonces, arrancando por lo primero, en primer lugar es necesario hacer un comentario sobre el coloquial uso del término abuelo, tan común en nuestro país para hacer referencia a las personas adultas mayores. Deseo arrancar en este punto, ya que a esta altura de los tiempos no podemos darnos el lujo de dejar pasar por alto algo que considero una de las más naturalizadas formas de viejismo. Entendemos por viejismo el conjunto de estereotipos y prejuicios hacia las personas por el simple hecho de pertenecer a cierto grupo de edad. La expresión abuelo
muchas veces expresada con cierta confianzuda y hasta quizás bien intencionada manera, etiqueta a las personas mayores con una categoría que es del orden de lo familiar y de una manera simbólicamente violenta despoja a la persona mayor de su condición de ciudadano. Desconoce muchos pilares identitarios que todas las personas hemos construido a lo largo de la vida y que incluso son previos a la transición a la abuelidad. Yo cuando me leo me gusta más cómo escribo que cómo hablo. Pero es que sí, muchas veces la escritura tiene una posibilidad de que uno reflexione y utilice hasta con más precisión algunas ideas. Me gusta más cómo escribo que cómo hablo. Pero una expresión que me gusta mucho es esto de cuáles son nuestros pilares identitarios. ¿Sí? Es decir, qué nos define a nosotros en nuestra identidad. Y nuestra identidad está mucho más definida por otro montón de cosas que hemos ido viviendo y haciendo y ejerciendo a lo largo de nuestras vidas que por la abuelidad. Es decir, la abuelidad está bastante estudiada, que es un fenómeno que puede acontecer en muchas vidas, que puede ser significativo, que puede ser gratificante, que puede no serlo para muchas personas. Ya vamos a ver qué factores pueden estar ayudando a que eso ocurra. Pero nuestra identidad en realidad se asienta en otro montón de cosas que han sido muy previas a la emergencia de los roles de la abuelidad. Como cuando veíamos en la película, digamos, es decir, es una película hermosa en la trama familiar que se arma, en lo que significa para Irene en sus nietos, en lo que van a significar para Paul sus nietos. Pero Paul es quien es y está mucho más definido por toda una historia de elecciones ideológicas, por toda una historia de amor de pareja, de vínculo de pareja, por la cuestión familiar como padre, como productor, como productor de aceite de oliva. Es decir, hay un montón de asideros y de pilares para la identidad de Paul que son, diría que mucho más importantes que su rol de abuelo. ¿Sí? No quiere decir que no esté ahora incorporando también en su vida una transformación identitaria importante, significativa, porque justamente con la llegada de Theo, con la llegada de Adrián, es decir, está incorporando en su identidad nuevas cualidades que él no las tenía incorporadas dentro de su identidad. Pero de ahí a pensar que la abuelidad se transforma en un pilar para su identidad, no, yo creo que hay un salto muy grande. Y que a veces es una como de las confusiones que hay con respecto a ese rol. Es decir, para las personas la abuelidad no necesariamente es una cosa tan central en las vidas. La identidad se construye en otros espacios. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay como cierto todavía cierta como presión social de que ser mayor implica hacerse cargo de algunos roles como el rol de abuelo. Y después se termina viviendo como con culpa para muchas personas el hecho de no tener ganas de estar cuidando nietos. Y eso en el CEPRAN, digamos, yo lo veo con muchísima claridad, esa tensión entre, me piden que colabore con el cuidado de los nietos y eso, y no tengo deseos, no tengo ganas de destinar tiempo a una tarea de mucha responsabilidad como es el cuidado de los nietos. Yo ya cuidé a mis hijos. Y tiene toda la razón del mundo las personas que así expresan, porque digo, no para todas las personas es un pilar identitario el componente de la abuelidad y ese rol en particular. O se puede ejercer, digamos, de maneras que no implican el cuidado o una excesiva responsabilidad, sino que el contrario, es decir, y después ya vamos a ver que efectivamente es una de las cosas que más pueden complicar los vínculos familiares, cuando se empieza como a ver como un exceso en términos de responsabilidades pedidas para el ejercicio de ese rol. Pero en líneas generales, el pilar identitario no pasa tanto por el rol de la abuelidad. Bueno, y eso que yo digo de los pilares identitarios, sobre todo es lo que se transforma en una violencia simbólica cuando se utiliza tan inadecuadamente la palabra abuelo para definir a todas las personas mayores, despojándolos a las personas de en realidad de lo que hace a sus categorías ciudadanas y sus condiciones ciudadanas, ¿sí?
Entonces, en el caso de las personas que no han tenido descendencia, se les asigna una denominación que no corresponde. Al tratar de abuelos a los mayores, se asocia ese vínculo a la edad y además desconoce que la abuelidad puede acontecer en la adultez media. O sea, también es incorrecto hablar de abuelos como sinónimo de personas mayores porque hay muchísimas personas que son abuelos y que no son personas mayores. Constituye entonces, en definitiva, constituye una expresión viejista, una expresión de sentido común que esconde un modo de funcionamiento social dominante y una cultura viejista. Abuelo o abuelito, en muchos casos también infantiliza o reduce la vida emocional a cierta imagen estereotipada de ternura y de cariño. Y eso también me interesa. Oye, a ver si puedo hacer así. Ah, sí, ahí puedo hacer así. Entonces puedo ir leyendo y puedo ir viendo. Cuando digo que infantiliza, abuelo o abuelito, infantiliza porque reduce la vida emocional a cierta imagen estereotipada de ternura y cariño. Un poco inevitable la fuerza que tuvo Heidi en la construcción de esa imagen de la abuelita. Ese abuelito, dime tú. Esa cosa como infantilizante de cómo se expresaría ternura o cariño. Bueno, entonces, como bien lo dice Jakub, el lenguaje está atravesado por relaciones de fuerza, ya sean de edad, clase, sexo o raza. Es en y por el lenguaje y sus imágenes que se juega la dominación simbólica, es decir, la definición y la imposición de las percepciones del mundo y de las representaciones socialmente legitimadas. Considero que es un deber de los espacios de formación profesionales de la salud generar capacidades críticas para deconstruir ciertos imaginarios sociales y en el caso del envejecimiento con necesidad y urgencia y en el caso de la abuelidad con más razón. Necesitamos que un profesional, esto está pensado digamos en el espacio de la formación de los psicólogos, pero necesitamos que un profesional pueda tener un amplio marco de comprensión conceptual para que en sus prácticas profesionales pueda dimensionar lo que la abuelidad puede significar para una persona en sus dimensiones intrapsíquicas y vinculares y saber de las luchas simbólicas que se esconden detrás de las palabras, es decir, una dimensión cultural, una dimensión transsubjetiva. Es decir, ¿por qué tenemos los profesionales que ser como más exigentes y más cuidadosos en qué términos empleamos y por qué los utilizamos? Pero fundamentalmente es eso, es decir, poder deconstruir ciertos términos. ¿Por qué se utilizan tan banalmente algunos conceptos? Tenemos que estar como muy atentos a eso. En definitiva, las personas mayores tienen derecho a ser tratadas como abuelos y ser enunciados como abuelos. ¿Cómo andás, abuelo? ¿Por quién? Por los nietos. Esos son los únicos que efectivamente nos constituyen o nos constituirían como abuelos. Entonces, las miradas viejistas hacia las personas de edad no solo se apoyan en conocimiento de sentido común. Tristemente, ciertos modelos pseudocientíficos colaboran en la construcción de una mirada viejista, aún dentro de la psicología del desarrollo humano. Necesitamos de los aportes de Paul Baltes, este es un psicólogo alemán que ha ayudado mucho a complejizar la mirada en la psicología del desarrollo, para llegar a cierta redefinición del concepto de desarrollo. Con la primacía de los modelos biologicistas, mecanicistas y organicistas del desarrollo, la visión del mismo en tanto que ganancia y crecimiento lo limitó a las primeras etapas de la vida. Eso en algunas de las clases lo hemos trabajado, esta idea de que el prejuicio sobre la vejez se apoya en que ha habido siempre como un modelo de U invertido. Es decir, pensar que las primeras etapas del desarrollo es crecimiento y que las últimas etapas son pérdida. Entonces el modelo de la U invertida colaboró en la construcción de una mirada decremental del proceso de envejecimiento. En este sentido, las perspectivas contextuales dialécticas que se llaman han posibilitado redefinir el desarrollo humano y considerar el balance entre ganancias y pérdidas a lo largo de todo el ciclo de la vida, y a permitirnos a pensar las etapas de la adultez y de la vejez de una manera más compleja, entendiendo que hay multidimensionalidad y multidireccionalidad del desarrollo. A su vez, estas perspectivas han puesto el foco en la enorme heterogeneidad que presentan los procesos singulares de desarrollo, siendo la vejez la etapa más heterogénea de todas las etapas de la vida. La incidencia crucial de factores socioculturales e históricos en el mismo y a su vez el rol central que los individuos, en tanto que agentes del propio desarrollo, tienen para direccionar sus propias trayectorias vitales.
Entonces, en este marco de las ideas de Baltes, que algunas veces las hemos compartido en las clases, es que yo trato de hacer la lectura de lo que es la abuelidad, ¿sí? Entonces, a la abuelidad también la voy a pensar en el contexto de ganancias y pérdidas que se van dando en el proceso de desarrollo, es decir, entender que puede ser algo que es del orden de ganancias o de pérdidas dentro del contexto de desarrollo, atender a la heterogeneidad y a la diversidad enorme de las trayectorias vitales y atender a la dimensión de que uno es un actor importante en cómo van a ser los cursos vitales. Entonces la abuelidad también está muy definida en cada trayectoria personal según lo que las personas también tienen como metas. Entonces en algunas personas el cultivo de los vínculos familiares es una meta significativa en sus procesos de vida, pero no necesariamente en todas las personas necesariamente lo es, ¿sí? Entonces la diversidad y la heterogeneidad que se da en los cursos vitales, y por otro lado, por supuesto, esto de cómo los factores sociales y los factores culturales, los factores históricos siempre tienen un peso enorme en el direccionamiento de las trayectorias en las trayectorias vitales. Entonces, dentro de este marco es que considero que es posible pensar la abuelidad como fenómeno normativo, es esperable en la segunda mitad de la vida e incluso en etapas aún más previas a los 40 años. Pero siendo normativo, no es universal, no es algo que todo el mundo vaya a transitar. Claramente se trata de un fenómeno que no necesariamente atraviesan todas las personas y que a diferencia de la paternidad, tampoco está completamente en nuestras manos o en nuestras decisiones. La paternidad, yo también dudo de si efectivamente siempre está en nuestras manos y en nuestras decisiones, pero hay cierto mayor margen de que si es una meta vital ser padre o ser madre, tenés más chances de poder alcanzarla si es una meta que uno se propone. Y al día de hoy hay hasta más posibilidades quizás que en otros momentos históricos si es una meta. Pero la abuelidad es una meta que escapa a nuestras posibilidades. De repente uno percibe que eso puede ser motivo de sufrimiento en algunas personas que querrían ser abuelos, pero los hijos no tienen ningún interés, los hijos, las hijas tal vez no tengan ningún interés en la paternidad. Eso es un fenómeno también muy de estas épocas. A su vez se trata de un fenómeno en donde es evidente que existen claras normativas de época histórica en la definición del rol de abuelo o la valía que una cultura tan diversa según contextos geográficos e históricos le asignan. Es decir, la abuelidad es un fenómeno que también sigue muy marcado por las culturas. Es decir, las culturas siguen definiendo muchos aspectos de cómo se debiera ejercer este rol. Digo, cuando las personas mayores de hoy sienten cierta culpa si les requieren el cuidado de los nietos, decir que no a esos requerimientos, eso está marcando que todavía vivimos en una cultura que claramente asigna ciertos roles o pone ciertas expectativas de cómo se debe jugar ese rol. Bueno, inevitablemente siempre la cultura de algún modo ordena cosas. Entonces la abuelidad es un término que referencia a la dimensión familiar y somos conscientes también de que las transformaciones, es decir, de las transformaciones de las familias y de su moldeamiento según las épocas, ¿sí? Entonces, claramente la abuelidad, en tanto que el rol familiar, está muy atravesado por las épocas sociales. ¿Por qué? Porque las épocas definen también los modelos familiares. De hecho, en la película, justamente esa temática está muy presente, es decir, porque es una familia que está en un momento de transformación, en un momento de crisis, en donde se está separando la hija del marido, los tres chicos que quedan boyando, y justamente en los momentos de crisis es donde de repente más entran a tallar personas alejadas de los núcleos familiares, ¿sí? Entonces, bueno, las familias están transformándose mucho según las épocas y entonces ahí también uno ve que los roles de la abuelidad a veces entran más en juego justamente en los momentos de crisis familiares. Bueno, voy a hacer un cortecito acá porque para que no sean tan largos estos archivos y continuamos.